Se llama ¿debemos cubrirnos con la sangre de Cristo? ¿Es bíblico cubrirse con la sangre de Cristo? ¿Está en las Escrituras? Y si es bíblico, ¿para qué debo cubrirme con la sangre de Cristo? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Es verdad que cubrirse con la sangre de Cristo está relacionado con la guerra espiritual? ¿La sangre de Cristo es una herramienta, un arma poderosa para la guerra espiritual? Y le digo esto por lo siguiente, porque muchos creen que cubrirse con la sangre de Cristo es una metáfora religiosa o una tradición antigua, y muchas personas dicen es que no está en la Biblia el cubrirse con la sangre de Cristo. ¿Qué es eso? Muchos dicen eso es mentira. Muchos dicen eso es misticismo. Muchas personas han cuestionado eso y dicen eso es misticismo. Pero el que está detrás de esa idea es Satanás, porque Satanás teme que tú te cubras con la sangre de Cristo. Por eso este tema es relevante y hoy te voy a demostrar con pruebas históricas, bíblicas y científicas la importancia de cubrirse con la sangre de Cristo. Y no solamente eso, te voy a demostrar la estrategia espiritual más poderosa relacionada con la sangre de Cristo. O sea, es un arma estratégica en la guerra espiritual que el mismo infierno está obligado a respetar. El mismo infierno. Y usted tal vez piensa que la sangre de Cristo, cubrirse, es un amuleto de la buena suerte. Y no es así. Es algo más. Por eso necesito dejar claro este tema. Si has sentido que tu vida, si has sentido que tu familia están bajo ataque, este es el mensaje para ti. Este es el mensaje que debes escuchar. Porque incluso al final de este mensaje, cuando entiendas esto, sabrás exactamente por qué el destructor no puede entrar a tu casa si decides cubrirte con la sangre de Cristo. Pero esto no es así como decir, bueno, yo soy una persona que vive de cualquier manera y me voy a cubrir con la sangre de Cristo porque el pastor me enseñó una técnica y me cubro con la sangre de Cristo y usted dice, pero yo puedo pecar deliberadamente, pero activo ese amuleto para cubrirme con la sangre de Cristo. Cuidado con eso. Es como aquel que lleva un escapulario y dice, por este escapulario no me va a suceder nada. No funciona, así no funciona. El Señor no es un amuleto de la buena suerte, Él es el Señor y Él quiere gobernar sobre tu vida. La sangre de Cristo, cuando tú entiendas el propósito, el poder, vas a entrar en una dimensión gloriosa. Pero para que entiendas eso, lo primero que debes ver es el patrón del sacrificio. Y esa es la base de la batalla, porque es una guerra espiritual. Y cantamos muy especial las canciones acerca de la sangre de Cristo. Ya quedan pocas, porque varios artistas han eliminado eso de sus canciones. Varios adoradores han eliminado la sangre de Cristo en sus canciones y ya no las cantan. ¿Por qué? Porque les han hecho creer que eso es misticismo. Y hoy vas a entender el por qué cubrirte y el por qué es bíblico. Y te lo voy a demostrar con la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Así como lo estás escuchando. Y vas a entender de una vez por todas esto. El poder de la sangre de Cristo. Pero más que el poder de la sangre de Cristo, voy a decir algo más fuerte. El poder de la sangre de Dios. Suena extraño. Claro, cuando decimos la sangre de Cristo, pensamos que Cristo es uno y Dios es otro. Y no, es el mismo. Por eso digo, Dios derramó su sangre. El que creó los cielos y la tierra, derramó su sangre. Y la primera cobertura que nosotros tenemos está en Génesis 3:21. Y usted lo ha leído muy bien, conoce muy bien eso. Esa historia, la caída. En los primeros capítulos de Génesis no aparece la palabra pecado. No aparece. Extraño, ¿verdad? Pero Génesis 3:21 muestra que Adán y Eva intentaron cubrirse con hojas de higuera. La Biblia lo dice claramente. Su propio esfuerzo. Buscaron hojas de higuera para cubrir ¿qué? Para cubrir su desnudez, pero no funcionó. Esa es la religión. Por eso yo no soy religioso.
Por eso es que una persona religiosa no puede hacer guerra espiritual. Por eso es que una persona religiosa no puede cubrirse con la sangre de Cristo. No entiende eso. Si tienes mentalidad religiosa, no funciona la sangre de Cristo en tu vida. Así digas, me cubro, me cubro, me cubro. Vanas serían tus repeticiones. ¿Por qué? Porque Adán y Eva trataron de ocultar su pecado, trataron de ocultar su rebeldía y su desobediencia con una religión. Trataron de tapar y decir, aquí no pasa nada. Las hojas de higuera representan esa religión. No funciona. Y Dios desde el cielo tuvo que intervenir, matar 2 animales inocentes para cubrir al culpable. Eso es lo que vemos nosotros allí. Esos animalitos que están ahí, esas pieles, no eran para cubrirlos del frío, ni era para cubrirlos de que andaban desnudos. Esas pieles significó que sangre inocente se derramó por el pecado de ellos. Murieron 2 inocentes por 2 culpables. El pecado nunca se tapa con buenas intenciones. El pecado se tapa con vida, porque la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y desde ahí nosotros entendemos la base de esta guerra. ¿Cuál fue el primer altar que se construyó en la Biblia? ¿Cuál fue el primer altar registrado en la Biblia? Que usted dice, este es el primer altar. ¿Quién fue la primera persona en edificarle altar a Dios? Muchos teólogos dicen fue Noé. Muchos teólogos lo dicen. Otros dirán Abraham. Y lo dicen, y la gente dice, wow, Noé fue el primero en crear altar a Dios. Vamos a ver el primer hombre que fue el que inició esto del altar. Y ahí viene la palabra altar y ahí nosotros tenemos una representación de lo que es el altar. En Génesis 4:4 aparece el primer altar. Mire que Caín trajo vegetales, su propio esfuerzo. Aprendió la religión que le heredaron sus padres, ¿verdad? Adán y Eva le heredó la religión. Muchas personas siguen una tradición. Y hay muchísimos que hoy están visitando iglesias y están llenas las iglesias tradicionales porque es una iglesia tradicional, de tradición. Mi abuelo era católico, mi bisabuelo era católico apostólico, entonces yo sigo la religión de mis padres. Lo que me inculcaron mis padres es una tradición. Eso hizo Caín. Caín siguió la tradición de sus padres. ¿Por qué? Porque trajo vegetales cuando se trataba de cubrir el pecado que le heredaron sus padres. ¿Él trajo qué? Vegetales. ¿Trajo qué? Su propio esfuerzo. Trajo su propio ingenio. Dijo, voy a llevar el mejor fruto de la tierra. Pero no funcionó. Porque la religión heredada por los padres no funciona. No funciona. Dígale que está a su lado, no funciona. La religión que te heredaron tus padres no funciona. ¿Qué hizo Abel? Abel aprendió de Dios. Usted tiene que aprender de Dios. Tienes que renunciar a la religión y dejar que la Biblia te hable. Dejar que la palabra de Dios te enseñe. ¿Qué hizo Abel? Abel aprendió de Dios. ¿Y qué aprendió de Dios? A sacrificar. Dios sacrificó 2 animales para cubrir el pecado de sus padres, Adán y Eva. Y Abel dijo, es la única manera para cubrir mi pecado que me heredaron mis padres. La única manera de cubrir el pecado es hacer lo mismo que hizo Dios. Por eso trajo sangre, el precio de vida. Abel sacrificó. ¿Abel qué hizo? Sacrificó. Abel no trajo una mascota. Abel hizo un sacrificio. Un sacrificio. Hubo derramamiento de sangre. Por eso Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Dios siempre rechazará la religión. Dios siempre rechazará la religión que te heredaron tus padres. Dios siempre rechazará la religión tradicional. Pero Dios jamás rechazará a alguien que se acerca en Cristo Jesús. Jamás.